Impulso a la cultura científica. El agua en el semidesierto, escasa y con metales. Zacatecas pertenece, junto con Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León, a una misma región geológica semidesértica, fascinante, que ha logrado históricamente influir en la cultura y en la biodiversidad. Al mismo tiempo, enfrenta retos importantes para suministrar agua a sus tierras, gente, flora y fauna. La situación geográfica de México ocasiona que una gran parte del territorio pues esté en una zona semiárida y por lo tanto pues más del 80% del territorio pues es propenso a sequía. Zacatecas es un estado semidesértico, pero en los últimos 50 años ha ido aumentando lo que sería estas sequías, ¿sí?, a consecuencia pues del cambio climático, y se menciona que en lo que sería Zacatecas pues va disminuyendo lo que son precisamente la lluvia, ¿sí? El agua que consumimos los habitantes de Zacatecas se obtiene de 34 acuíferos y 34 cuencas hidrológicas. Los mantos acuíferos son subterráneos. En estos momentos, de los 34 acuíferos, en 21 no hay disponibilidad. Su condición es deficitaria. Zacatecas, por su condición de topografía, pues somos el parteaguas del país prácticamente. El agua que cae en Zacatecas escurre o hacia el Pacífico o se queda en las cuencas cerradas. Todo lo que es el altiplano mexicano que compartimos con San Luis Potosí, una parte de Nuevo León, otra parte de Tamaulipas, se queda parte del agua. A la otra parte del agua escurre sobre el río Agua Naval y llega al estado de Coahuila. En el estado tenemos concesionados de agua subterránea, tenemos 1.300 millones de metros cúbicos concesionados. De aguas superficiales, 431 millones de metros cúbicos. En total tenemos 1.705 millones de metros cúbicos. En general, en los 21 acuíferos tenemos un déficit de 380 millones de metros cúbicos. En los 13 acuíferos donde tenemos disponibilidad, tenemos 92 millones de metros cúbicos para otorgar nuevas concesiones. Los acuíferos del centro del estado los tenemos deficitarios, los tenemos en condición de sobreexplotados. Cada año se va batiendo el nivel. Hay acuíferos, por ejemplo, Calera, Chupaderos, Agua Naval, donde el promedio de abatimiento del pozo es agua que ya no, digamos que ya no se recupera, 1.20, 1.30 metros por año. Perforamos un pozo hace 20 años, pues ahorita el nivel de ese pozo prácticamente está a unos 25, 27 metros abajo de su nivel original. Se da por la sobreexplotación que le hemos hecho a los acuíferos. En lo personal, catalogo el panorama hídrico en el estado de Zacatecas como serio, como preocupante, y eso nos invita a reflexionar en torno al cuidado del agua. Me gustaría mencionar que el estado de Zacatecas se ubica en un clima árido y semiárido, donde la pluviometría media anual oscila entre los 450 y los 550 milímetros por año. Es decir, el agua que cae, que escurre en territorio zacatecano es poca en relación a otras áreas geográficas, a otros estados de la República Mexicana. Resulta como un imperativo cuidar el recurso hídrico, sobre todo en este tiempo de estiaje. Es muy importante señalar que ya no son las lluvias tradicionales, ¿sí?, en las cuales precisamente nuestros campesinos ya sabían cuáles eran las temporadas para la agricultura, etcétera, sino en este momento se ha perdido ese ritmo que tenían las estaciones, que era la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Cuando llegan las lluvias ya ni siquiera se pueden iniciar las siembras porque precisamente ya no es el tiempo, ¿sí? El sector agrícola, ahora sí la mayor demanda de agua, ellos tienen concesionados entre aguas superficiales y aguas subterráneas 1.393 millones de metros cúbicos, el 81.74% del volumen concesionado. En la agricultura todos consumimos esa agua, no nada más los agricultores, porque a final de cuentas son los alimentos que nos proporcionan para todos poder vivir, ¿verdad? En segundo lugar,
está el agua para uso público urbano, el 10.31%, con 175 millones concesionados en el estado, y el uso industrial con 68 millones de metros cúbicos, que representan el 4.02%. Los demás usos, el agroindustrial, la acuacultura, servicios, el uso pecuario, es el resto del porcentaje, ¿no? Nosotros decimos que somos el planeta azul, pero de ese planeta azul, el 100% del agua, el 97% es salada y únicamente el 3% es dulce, ¿sí? Y de esa, el gran porcentaje del agua se utiliza para lo que es a nivel agropecuario, ¿sí? Por eso es tan importante que se implementen nuevas técnicas agrícolas, ¿sí? Dar la cara al campo, sí, porque sin, como dice por ahí un eslogan, sí, sin campo no hay vida y sin campo no hay alimentación y sin pues precisamente todos estamos en serios problemas, ¿sí? Si ahorramos prácticamente un 10, un 12% de agua en la agricultura, tendríamos para abastecer al doble de la población. El organismo de suministro de agua más grande del estado es la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, GIAPAZ, que dota del servicio de agua potable a casi un cuarto de la población total, es decir, de 1.622.000 habitantes censados en el 2020, 400.000 son atendidos por GIAPAZ. Llegan a la ciudad un promedio de 980 litros por segundo, que equivale a 90,000 metros cúbicos, que equivale pues a 10,000 pipas distribuyendo agua todos los días, ¿no? El sistema de distribución, que se compone de tanques de regulación en las zonas altas, los cerros y demás, toda una infraestructura de líneas de conducción y luego ya las redes de cada calle que tenemos en nuestras colonias. Tenemos más de 126,000 tomas domiciliarias, que equivale a 400,000 personas, las que le estamos dando el suministro de agua de manera cotidiana. Nos encontramos en el rebombeo 1 del sistema Benito Juárez. Este sistema data de 1991, consta de 11 pozos que llegan aquí a este rebombeo, aproximadamente un poquito más de 300 litros por segundo. De aquí rebombeamos a un rebombeo muy similar y de ahí ya se va hasta la ciudad de Zacatecas. Aquí tenemos 5 equipos de bombeo. Aquí tenemos el sistema de cloración con gas cloro. Por norma se tiene que potabilizar el agua y básicamente eso es lo que se hace, potabilizarla. El servicio de GIAPAZ no concluye cuando abrimos la llave y usamos el agua. También este organismo se encarga de sanear las aguas servidas del sistema de drenajes a través de las plantas Osiris, La Coruña, Hacienda Nueva, Morelos y la más antigua, la de El Lorito. También son miles de kilómetros de redes de alcantarillado a la par, lo que es agua potable. Y esto va a dar a 5 plantas que tenemos en operación. Históricamente, Zacatecas siempre ha padecido de mayor demanda de la que realmente tenemos capacidad de extracción. Por un lado, la población siempre con la tendencia a crecer, y los pozos, pues en un abatimiento constante. En un dato que les puedo decir, de un registro que tenemos de los años 70, eran 100 pozos, ahorita tenemos 70, entonces hay una pérdida de 30% prácticamente de capacidad de extracción o de agua disponible. Traemos un déficit de agua, de hecho, por eso es el tandeo. Sabemos que un 70% tiene un servicio aceptable, algunas áreas diario, otras cada tercer día, otras 2 días por semana. Y esa es la parte que estamos claros que sí tenemos un déficit, sobre todo en Guadalupe. Yo creo que un tema también que tiene que ver con la escasez a mayor profundidad del agua, pues tiende a tener más metales. Sí tenemos sobre todo un tema fuerte de dureza, incrustante.
van dañando nuestra infraestructura de tuberías. Simplemente este año, por ejemplo, cambiamos 14,000 metros de tuberías. Se ha podido constatar mediante múltiples investigaciones. Por un lado, el agua es un bien común, un recurso natural fundamental pues, para el desenvolvimiento del humano y de las comunidades, de las poblaciones y del ejercicio económico, pero también no hay que dejar de lado la importancia biológica que tiene en las múltiples especies. Resulta importante cuidarla y sobre todo hacer un adecuado manejo de la misma, ya que gran parte de los cuerpos de agua superficiales del estado de Zacatecas se encuentran deteriorados, unos más que otros, por supuesto, por actividad antrópica, lo que deriva en afecciones biológicas de múltiples especies de importancia ambiental, cultural, científica y alimentaria de especies como flora y fauna. Se ha estado haciendo estudios muy importantes para la eliminación de esos contaminantes del agua. Tenemos desde lo que es la materia orgánica, lo que serían sustancias químicas, pero ahora tenemos también lo que son los medicamentos. Sabemos que es algo habitual, ¿sí? Y uno de los que más se utilizan a nivel mundial son los analgésicos y los antiinflamatorios. Y desafortunadamente estos pues se han encontrado de una manera importante en lo que son ríos, lagunas, lagos e incluso en el mar. En especies marinas se han encontrado en plantas. ¿Y qué importancia tiene, cómo impactan estos metabolitos de medicamentos? Van a ir a modificar el metabolismo de todas estas especies, ¿sí? Por ejemplo, el ibuprofeno, que es uno de los más utilizados antiinflamatorios y que no existe un control regulado, sino cualquier persona puede ir a su farmacia y lo puede adquirir. Tiene un efecto en lo que serían los sistemas de producción algunos animales marinos. Está modificando precisamente lo que serían las características de lo que son los procesos de reproducción de estos animales. También los encontramos en lo que son ya aguas subterráneas y precisamente si de ahí nosotros estamos obteniendo nuestro líquido vital para nuestras funciones vitales, pues también precisamente ya vamos a tener un riesgo al consumir ese líquido vital. Los metabolitos no es tan sencillo su tratamiento, sino que se necesita de filtros bien especializados para poder eliminar ese tipo de contaminantes de los medicamentos. Trabajo con un parásito que se llama Trichinella spiralis. Este parásito es un nemátodo, es una zoonosis endémica en Zacatecas que no se le hace caso, es una enfermedad que tiene que ser reportada a la Secretaría de Salud, pero únicamente la detectamos cuando hay brotes, ¿sí? Y en eso del estudio de tratamientos para esta enfermedad, como da una respuesta muy importante inmunológica, Trichinella spiralis, entonces precisamente se empezó a ver que esto podría tener utilidad precisamente en procesos inflamatorios. Trichinella da una respuesta inflamatoria muy importante, entonces sus productos podrían ser precisamente antiinflamatorios. Estamos trabajando con lo que se llaman antígenos de secreción-excreción, los cuales precisamente estamos utilizando como antiinflamatorios. Ya empleamos en un primer modelo experimental en el cual se hacía únicamente aumento de temperatura térmica y vimos que efectivamente sí tenía precisamente un efecto antiinflamatorio. Pero ahora tenemos un reto. Sabemos que uno de los problemas más importantes a nivel de nuestra población son las gingivitis y las periodontitis, que son precisamente procesos inflamatorios de cavidad bucal. Y en ese contexto ya tenemos un modelo en el cual hemos producido esta patología a través de otro elemento que es muy importante, que son los refrescos de cola, ¿sí? Y ahora precisamente tenemos el objetivo de que utilizando este antiinflamatorio podamos tener un efecto benéfico, ¿sí? Sin tener los riesgos de los fármacos habituales. Todo ahorita lo hemos trabajado a nivel experimental. A nivel, digamos, mundial, hay muchos grupos de investigación que lo están utilizando en procesos de alergia, ¿sí? En el contexto de toda enfermedad,
el fondo siempre es una inflamación. Ese es el fondo de todas las enfermedades, un proceso inflamatorio. De ahí la importancia, ¿sí?, de que precisamente tengamos nuevas alternativas que no tengan el impacto de los fármacos habituales químicos sobre lo que sería la naturaleza y sobre todo precisamente que no sea un contaminante del agua. La mayoría de las aguas negras, de los desechos propios de las industrias, no son manejados y no son, digamos, tratados de manera correcta. Y la forma más rápida y económicamente accesible es desecharlos en los cuerpos de agua. Y obviamente, pues esto nos trae grandes afecciones a nivel salud y sobre todo también a nivel de los ecosistemas. Los cuerpos de agua zacatecanos sufren la contaminación tanto de origen orgánico e inorgánico, pero también me gustaría hacer énfasis que la calidad de agua de muchos de los cuerpos de agua superficiales como subterráneos es mala la calidad. En investigaciones realizadas por diversas unidades académicas de la universidad se detectó mucha del agua subterránea contiene grandes cantidades de metales pesados como el plomo y el mercurio, los cuales se derivan de la actividad minera. También un estudio por la Unidad Académica de Odontología arrojó que los cuerpos de agua subterráneos del estado de Zacatecas contienen de manera natural grandes cantidades de flúor. Resulta de manera muy palpable observar cómo los ecosistemas, llámese el suelo, el agua y el aire, abundan agentes contaminantes como la basura y otro tipo de agentes nocivos para la salud de los ecosistemas. Dependiendo del tipo de suelo, pues que esté en la zona donde se está extrayendo el agua, pues va a depender también el tipo de contaminantes que tenga y por lo tanto el tipo de tratamiento que requiera. Generalmente los tratamientos que se dan al agua que se extrae del subsuelo pues es para potabilizarla o con ese fin de potabilizarla y hacerla apta para uso y consumo humano. Generalmente se requiere una serie de procesos físico-químicos, primero para retirar sólidos, retirar materia orgánica y al final pues también para retirar algunos otros contaminantes como metales o microorganismos patógenos. Entonces se hace un conjunto de tratamientos, no nada más uno solo, para que el agua tenga la calidad suficiente para que sea apta para el uso y el consumo humano, para asegurar la calidad del agua potable. Son sólidos, son patógenos como Escherichia coli, por ejemplo, estas toxinas, estos residuales de la cloración, por supuesto metales, arsénico, fierro, manganeso, zinc, cobre. Bueno, en el caso de las aguas residuales, como es una mezcla compleja de sustancias que se tienen en el agua y que provienen pues ya después de que se les dio uso, pues también se requiere una serie de procedimientos. Muchos son comunes a la potabilización, lo que varía pues digamos es la parte final. Entonces en un inicio pues también lo que buscamos es eliminar sólidos en todas sus presentaciones. Pues puede ser, por ejemplo, con cribado, con sedimentación. Después hay otra serie de procesos, casi siempre son biológicos, que se utilizan para eliminar materia orgánica. Aquí en México el proceso más utilizado, biológico, pues son lodos activados. Y después de eso generalmente se aplica un proceso de desinfección para eliminar microorganismos que son patógenos o que pueden causar algún daño a la salud o al ambiente. Entonces, en el caso de las aguas residuales, dependiendo para qué se vayan a utilizar después o dónde se vayan a descargar, se pueden adicionar otros tratamientos diferentes. Si se va a utilizar, por ejemplo, para riego o si se va a descargar directamente en el alcantarillado o en algún cuerpo de agua, pues ahí varía. La GIAPAS, como todos los organismos operadores, la tendencia es que sean autosuficientes, financieramente hablando. Para eso sí es necesario que tengamos una tarifa adecuada, porque aquí el tema es invertirle. Sabemos que en el mundo hay mucha tecnología de hacer un tratamiento de aguas residuales
que llegue al punto del reuso como potable, es decir, pasar de la norma 001, que es aguas residuales, a la norma 027, que es agua potable. Sería ideal poder utilizar las aguas residuales tratadas como una fuente de abastecimiento, una fuente para potabilizar el agua y pues que pudiera ser utilizada nuevamente para abastecimiento público. Pero la normatividad mexicana no permite utilizar aguas residuales tratadas como agua para potabilizar, debido al riesgo que implica. El hecho de que estemos dándole tratamiento al agua no asegura que esté libre de todos los contaminantes que pudieran causar algún tipo de alteración a la salud o al ambiente. Hay muchos contaminantes que probablemente no se están cuantificando y que están ahí presentes. Por ejemplo, estos que llaman contaminantes emergentes, como pueden ser microplásticos, restos de plaguicidas, de medicamentos, productos cosméticos. Últimamente se está dando más atención a estos contaminantes emergentes, pero esos no están incluidos en la normatividad mexicana. Ahí hay un área de oportunidad en cuanto a la actualización y al desarrollo de la normatividad para aumentar la calidad del agua. También a eso hay que sumarle que el agua no está distribuida de manera uniforme ni está al alcance de todos los habitantes por igual. Las estimaciones nos dicen que si el uso y el manejo hídrico sigue bajo el mismo sendero, para el 2050 habrá amplias afecciones, es decir, la escasez del agua se va a robustecer. Asimismo, para finales del siglo en curso, los problemas socioambientales se van a agudizar, traduciéndose en la destrucción de los ecosistemas, en el déficit de la producción de los alimentos, lo que en consecuencia y naturalmente nos va a dirigir en hambruna y problemas relacionados a ello. Y por supuesto también el aumento de los precios, el encarecimiento de los alimentos. De ahí la importancia de cuidar este recurso tan importante que es un derecho humano, tenerlo en cantidad y calidad, ¿sí? Y también forma parte de lo que son los objetivos del desarrollo sustentable al 2030, que es el número 6. Entonces, precisamente a nivel mundial se está haciendo una gran alianza precisamente de todos los países para contrarrestar lo que es precisamente efectos del cambio climático y dentro de esto lo que sería precisamente el agua. La Unidad de Cultura del Agua es un área de Chiapas que se encarga de promover la conciencia a través de valores en la sociedad en general sobre el uso racional y eficiente del agua. Vemos diferentes contenidos temáticos desde el derecho humano al agua, que es un derecho universal, pero también las responsabilidades que conllevan el uso de este suministro, pues, que es elemental para la vida. Vemos cuáles son los procesos operativos que se llevan a cabo en Chiapas para que podamos contar con el servicio en nuestra casa, en las escuelas, en los comercios. También abordamos temáticas acerca de la contaminación, su buen uso, las buenas prácticas del suministro, así como reutilizar y reciclar el agua para otros fines y así pues disminuir de alguna manera el consumo del agua. Nosotros nos acercamos a planteles escolares, a empresas, a comercios, a cualquier grupo social que nos lo solicite para ofrecer información referente a las buenas prácticas y al uso del agua. También tenemos recorridos en este espacio en el que nos encontramos, que es en el Parque y Museo del Agua, donde puntualmente revisamos los procesos desde la extracción, la distribución, el alcantarillado, el saneamiento y el pago oportuno del servicio de agua. Nuestro público objetivo son los niños, sin dejar al lado pues ahora sí que a jóvenes y adultos, porque pues la suma de todos los esfuerzos logra grandes cambios en la sociedad. Y pues el compromiso de cada uno de nosotros, desde las autoridades, planteles escolares, nosotros en nuestro hogar, creo que conocer todo el proceso que implica el contar con un servicio tan importante también nos da esa conciencia y ese valor y pues ahora sí que el compromiso real de todos. Lo principal sería ser conscientes de
pues de las limitaciones que tenemos en cuanto a la disponibilidad del agua. Podemos hacer pequeños cambios, ¿no? El hecho, por ejemplo, si cada uno de nosotros ahorráramos 1 litro de agua diaria, pues se ahorrarían millones. También cambiar hábitos, por ejemplo, desechar medicamentos o colillas de cigarro u otros productos en el inodoro, pues eso también dificulta posteriormente el tratamiento, ¿no? El uso también de este tipo de productos que se utilizan para la limpieza del inodoro, que son de estos de color azul, esos también dificultan muchísimo el tratamiento. La perspectiva hídrica en el estado de Zacatecas resulta preocupante y, por supuesto, es un tema que debe de ser analizado por los colectivos, medios de comunicación, sociedad en general, el Estado y, por supuesto, las instituciones de educación superior. Si nosotros cuidamos a la biodiversidad, intrínsecamente también estamos cuidando a lo que viene siendo el tramado social en todo su conjunto. Estaríamos cuidando a la economía, a la cultura y todo lo relacionado con la práctica social.